Bueno, estábamos hablando de los hermanos Karamazov y llegó el día en que para desavenir para, para unir a Mitya y y a su padre, Fyodor, se reunieron en la celda del monasterio del Starets Sósimo, lo que fue un completo engaño porque todo había sido una farsa para provocar un escándalo, simplemente, pero había parte de verdad en que querían arreglar las cosas. Se presentaron en una calesa tirada por dos caballos, Piotr Alexandrovich Miusov y Kalganov, un pariente. Y detrás venían en una calesa más bien humilde, vieja, pero con dos caballos igual de poderosos. Venían Fyodor Pavlovich y Iván Karamazov. Ya Alyosha estaba en el convento y se celebró la reunión. Ya y el viejo payaso, el Fyodor Pavlovich, empezó a decir eh, tontería, como por ejemplo que en los monasterios no se permitían ni siquiera ternera, gallina, pava, aludiendo al que podían tener relaciones. Y habló Fyodor Pavlovich de Diderot, que había visitado al metropolitano, y Platón había visitado el metropolitano y había dicho Dios no existe. Y le contestaron, el insensato ha dicho en su corazón que Dios no existe, no existe. Y él, al obtener esa respuesta, lo que era todo un engaño de una mentira de Fyodor Pavlovich, le contestó Platón. Ben- eh, o sea, Diderot. Y dijo, bautícenme y creo en la palabra de Dios. Y Miusov se ofendió, se avergonzó de estar en presencia de un sujeto tan parásito. Ya y después empezaron a hablar del artículo que había escrito Iván para un diario que era sobre los, los tribunales eclesiásticos, y él había cursado una había cursado en la universidad una especialidad totalmente diferente. O sea, él había estudiado ciencia, pero le atraía el cuento de los tribunales eclesiásticos. Y empezaron a conversar y dijeron que la, la, la iglesia iba a absorber al Estado, y Museo le replicaba que eso era ultramontanismo puro. El padre Pasius, erudito, le contestaba que no, pues que era todo lo contrario, que era la iglesia la que iba a absorber al Estado y se iba a erigir como única manda más. Y eso, y decían que el autor de los porque Iván se había dedicado a contradecir a un experto en tribunal eclesiástico y había expuesto sus conclusiones, lo que habían captado la atención de tanto ateos como clericales,
y empezaron a conversar y, y Iván refutó uno de los postulados de aquel hombre en que decía que el reino de Dios no es de este mundo. Y sin embargo, eh, Iván decía que sí era de este mundo porque era la iglesia misma. Ya, y después el estar el Sósimo pasó a una habitación aparte y empezó a bendecir a creyentes. Le llegó una creyente que había perdido a su hijo de 3 años y el estar el Sósimo la consolaba diciéndole que su hijo iba a estar en el coro de los ángeles y iba a estar pidiendo por su madre y su padre. Y ella le contestaba que eso mismo le decía Nikitushka, su marido, que dónde va a estar si no con el Señor. Pero ella decía, no está con nosotros. Y el estar Chósimo le dijo que iba a llorar mucho y que al fin iba a estar alegre. Ya y después se entrevistó con un monje que venía del norte, de Ovsdorp, y, y le pidió la bendición y se mostró impresionado del poder del Staret. También vino una mujer que le echó una limosna, le dio una limosna al Staret para que la repartiese entre personas más pobres que ella. Ya y después habla con la señora Koklakov, que era una de las mujeres que estaba en una sala reservada para la gente de más calidad. Y la señora Koklakov decía que no creía en la vida futura y que era un misterio. Y el santo Staret le dijo que si no creía en Dios, y ella le contestó que no se atrevía a hablar de eso y en cambio sí se atrevía a hablar de la vida futura. Y el Estado le dijo que apenas progresara en el amor, iba a ir teniendo la certidumbre de que la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Y la señora Koklakov le dijo que si no recibía gratitud, se extinguía su amor. Y le dijo el monje Staret que tenía que perseverar en el amor y así iba a terminar creyendo y salir de su situación de no creyente, de una dama de poca fe. Ya y después de estas visitas que recibió el Staret, las mujeres creyentes, se fue continuó con la entrevista de Fyodor Pavlovich y su hijo. Llegó Mitya y saludó al personaje principal, al Estado Sósimo, le hizo una reverencia y se sentó. Y después Iván estaba hablando de que si no hay mortalidad de alma, no existe la virtud, no hay su fuerza suficiente para ser virtuoso, y que si Dios no existe y la inmortalidad no existe, que el egoísmo era lo más justificado y que incluso debía promoverse. Y eso lo repitió Mitya y dijo, tomaré nota de eso. Y a todos le sorprendió
y se mostraron extrañados de, de oírlo de boca de Mitia. Y Mitia entonces empezó a decirle, saludó a su padre primero y después empezó a decirle puerco, monstruo, payaso y hipócrita. Y Fyodor Pavlovich le dijo, le amenazó, y si te doy mi maldición, hijo, y, y le dijo que estaba gastándose la plata con una prostituta y que le quería pedir plata para seducir a la prostituta y el propio Fyodor Pavlovich estaba en búsqueda de esa sirena, de esa puta, y, y, y los dos se pusieron a pelear, a discutir en presencia del Staret. Y antes de eso, Miusov había dicho que Vivan era un joven doble que no se comprometía con la idea de Dios ni la mortalidad, y eso le extrañó al estar Sósimo y dijo, hay una idea que lo atormenta a usted y que le hace sufrir y, y le deseó lo mejor. Ya después de tratar de penetrar en la verdad, el estar Sósimo se levantó e hizo una inclinación, un arrodillamiento ante Mitia y lo señaló. Lo señaló, no sé con qué propósito, y después eh, salieron de la celda, se terminó la entrevista con el Staret, que dejó ese arrodillamiento a su través y iban a comer a donde el padre Abad y Fyodor Pavlovich dijo que estaba avergonzado y se fue, pero después regresó recordó que había dicho que era un payaso y que en el momento en que se comportaba como payaso le parecía que todos eran más viles que él, y entonces quería demostrar que no era tan vil como todos los demás. Y esa idea lo llevó a regresar y armar un nuevo escándalo. Y la mesa estaba servida, hasta Piotr Alexandrovich Miusov, Kalganov, Iván, y se habían disculpado por la intemperancia de Fyodor Pavlovich, y, y se regresó y hizo un escándalo. Les dijo que vivían como reyes a costa de la gente. Y ahí salió y le dijo a Liocha, sígueme y retira tu colchón de aquí del monasterio y sígueme a mí. Y se fue y se terminó la comida, no alcanzaron a comer, la dejaron así y todos se fueron a su casa. Y así termina estas 100 páginas.